La estupidez humana. Un día, sin saber muy bien cómo, apareció un elefante en un poblado en el que todos sus habitantes eran ciegos. Nadie en aquel lugar había oído hablar nunca de un animal tan grande y extraño, y no tenían la más mínima idea de cómo podía ser. Así que llamaron a los más sabios del lugar para que investigasen el tema. El primero de ellos se acercó y estuvo palpando una pata. Tras una hora de concienzudo estudio, llegó a una firme conclusión. Amigos, no hay la menor duda. Un elefante es como una columna. El segundo de los eruditos se acercó y palpó a fondo una oreja. Tras un buen rato dijo: siento mucho contradecir a mi colega. Es indiscutible que un elefante se asemeja más a un gran abanico. El tercero se aproximó por delante del animal y estudió a conciencia la trompa. Tengo que decir que mis dos colegas han errado en sus apreciaciones. Sentenció con firmeza. Un elefante es sin duda como una gruesa soga. Un cuarto erudito se aproximó por la parte trasera. Manipuló la cola con atención por un prolongado periodo de tiempo. Lamento mucho deciros que estáis todos equivocados, dijo al fin. Un elefante es más bien como una fina cuerda. El veredicto de cada uno de los eminentes sabios dio origen a varios grupos de fanáticos seguidores y detractores que comenzaron a discutir entre ellos acaloradamente, hasta llegar a las manos. En ese momento, un extranjero que estaba de paso en el poblado y que veía perfectamente, preguntó extrañado por el motivo de aquella violenta disputa. Entre gritos e insultos entre ellos, cada grupo expuso su teoría de cómo era realmente el aspecto de un elefante. Una vez hubo escuchado las diferentes versiones, el forastero trató de explicarles que cada uno de los sabios había detallado solo una pequeña parte del elefante, y les describió con detalle cómo era el animal realmente en su conjunto. Los ciegos, convencidos de que aquel hombre estaba completamente loco, comenzaron a apedrearlo hasta expulsarlo para siempre de allí. Así, una vez que se deshicieron de aquel intruso indeseable que se atrevía a cuestionar sus creencias, pudieron seguir discutiendo entre ellos durante años acerca de cuál era la verdadera forma de un elefante. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Aferrarse a dogmas de fe absurdos, llegando a desacreditar hasta el insulto a los que los contradicen por más sólidos que sean sus argumentos, es un peligroso síntoma de miseria mental. La humanidad ha avanzado a lo largo de los siglos, gracias a todos aquellos, de mente inquieta, que se han atrevido a ir más allá de la verdad oficial, sin inmutarse por los ataques sufridos por los fanáticos de mentes obtusas que la defendían incondicionalmente sin cuestionarla.